¿Qué es el normalismo? La palabra normal es una de las palabras más debatidas, a las que más difícilmente se puede llegar a un consenso. Con esto puedo decir que la palabra normal no es normal. ¿Por qué? Pues porque difícilmente hay un consenso mayoritario en torno a ello. En fin, nada más quiero adelantar que no es normal cuando se habla del normalismo, cuando se habla de las escuelas normales. Eh, la palabra normal me parece que tiene su uso más difundido y más aceptado en la estadística, en aquello que se le llamó la campana de Gauss, es decir, una línea que se hace para representar los datos de una población, los datos de un universo de estudio, y conforman una especie de campana, ¿no? Esta línea estadística, en esta gráfica estadística, se hace una especie de campana. Esa se le llama curva de distribución normal, porque se supone, se cree, y creo que es cierto, que al menos en el mundo humano, en el planeta Tierra, todas las cosas parecen ubicarse en unas campanas de Gauss. Pongo un ejemplo muy sencillo, estaturas, por ejemplo. Si agarramos, no sé, la población que ustedes quieran pensar, 10, 100, 20, 30, y vamos diciendo, a ver, número uno, ¿qué estatura tiene? Pues que este número uno tiene 1,70 y este joven tiene 1,80 y así vamos anotando en una gráfica, ¿no? Abscisas, macizas y concisas, no me acuerdo cómo se llaman, pero hay un eje vertical y un eje horizontal. Sobre el eje vertical están los datos de la estatura. ¿Qué les gusta? Hablemos de todas las estaturas. Desde tal vez los 48 centímetros, 47 centímetros de los recién naciditos, de los neonatos, hasta los 2,70, que parece ser que es el hombre más alto que ha habido en la historia, que llegó a medir hasta 2,70, por ahí, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con que hay poquitos, una población adulta, por ejemplo, hay poquitos que estén abajo del 1,40, ¿no? De estatura, 140 centímetros. Y también hay muy poquitos que estén arriba del 220, de los 220 centímetros. En medio está la mayor parte de la población, ¿sí? Es decir, alrededor del 1,60, 1,70, 1,80. En ese rango de 160 centímetros a 180 centímetros nos vamos a encontrar a la gran mayoría de la población. Y esto sucede en todas partes del mundo, en todo el mundo, en poblaciones grandes y en poblaciones chicas. Claro, se puede mover el promedio, la media, que se le llama, de un lado a otro. Pero estas representaciones, que dice, bueno, si nada más hay un chaparrito que mide 1,40, pues también nada más hay un grandote que mide 2,20, pues a lo mejor hay dos que miden 1,42 y a lo mejor hay dos que miden 2,15, ¿no? Entonces ahí es como se va formando la curva de distribución normal. Entonces lo normal tiene que ver con lo mayoritario. Ajá. Eh, Esto a nivel matemático. De ahí viene la palabra normal. El comportamiento esperado, el comportamiento, ya hablando de comportamientos, que tiene la mayor parte de la gente. ¿Sí? Estos gritos de aquel viejo, no es viejo, pero tampoco es joven, de aquel candidato que tenía su promocional de es normal, porque ojo, la normalidad también se confunde con el estado de salud. Ajá. El enfermito, ¿cómo sigue el enfermito? Ah, ya está normal, es decir, ya recuperó su estado de salud, ya anda como la mayoría de la gente, con ciertos padecimientos, pero pues nada grave, pues, ¿no? Nada que lo abata, nada que lo meta al hospital, ni nada que, o que ponga en riesgo su vida, que ponga en riesgo su vida. También esto se llama normal, ¿no? O bien lo normal también a veces se confunde con una aspiración. Esto no es que lo haya descubierto, pero uno de los impactos que recibí es cuando pregunto en uno de mis grupos de la normal especialización, hace muchísimos años, cuando empezaban a llegar los automóviles importados, europeos importados, yo le pregunté a un grupo grande, que si era normal
tener un BMW. Y hubo una alumna que levanta la mano muy enfáticamente y dice, sí. Y yo dije, ¿en serio? Sí, maestro, sí es normal. Y le pregunto yo, ¿tú tienes un BMW? No. ¿Conoces a alguien que tenga un BMW? No. Entonces, ¿por qué dices que es normal? Si nadie lo tiene, si muy pocas gentes lo tienen. Y me dice, porque es normal que todos queremos tener un BMW. Ah, pero entonces espérate, yo pregunté tener un BMW, no esperar tener un BMW, porque incluso la expectativa de tenerlo o no tenerlo habría que ver si es normal, ¿no? En fin, también lo normal, pues, aparece como una aspiración a la excelencia, pero ya la excelencia ya no es normal, ¿no? De alguna manera, si lo normal tiene que ver con lo que se agrupa en torno a un valor medio, a un valor promedio, llámale coeficiente intelectual, las dioptrías con las cuales se mide la visión, los niveles de audición, a qué nivel de decibeles uno puede escuchar o no escuchar, qué frecuencias de agudos y graves uno puede escuchar, vamos a encontrar que estamos en torno a un nivel medio, más cerca o más lejos del medio. Hacia los valores negativos, pues se habla de la subnormalidad, y hacia los valores positivos, o que rebasen, o que se salen de la campana de Gauss, de la curva esta, pues estaremos hablando de la supranormalidad, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con el nombre de las escuelas normales? En particular con la normal de especialización. Porque es una escuela normal y que se dedica a la educación especial. Repito otra vez la pregunta, ¿lo especial es normal? Obvio no. Obvio están en campos semánticos diferentes, pero a alguien se le ocurrió, y ahorita les explico por qué, llamarle normal de especialización. Normal porque formaba maestros, y de especialización ¿por qué? Porque esta escuela sí era un posgrado normalista. Cuando se funda esta escuela ya en el ya lejano año 1943, se funda como un posgrado de las escuelas normales, que había nada más dos. La normal básica o normal de maestros, que forma para escuelas primarias, maestros para escuelas primarias, y la normal de educadoras o para maestras de jardines de niños, que forman maestros para el nivel básico. Las otras dos normales se estudiaban después de haber estudiado una de estas, y son la normal superior, quién sabe qué tan superior, pero bueno, se les nombra así, porque ahí se forman hasta la fecha los maestros que van a ser responsables de los cursos que se les imparten a los niños de la secundaria, maestros de secundaria en sus distintas disciplinas, ahí sí, en sus distintas áreas disciplinares. Y por otro lado, la normal de especialización, que como ya dijimos, forma maestros para atender a niños con necesidades educativas especiales y con barreras para el aprendizaje y la participación social. Yo lo resumo diciendo barreras para la socialización, pero bueno, VAPS. Las NEVAPS. Bueno, por eso se le llama de especialización, porque si era una especialización, los maestros ya formados, ya sean de preescolar o de primaria, solo así podían entrar a la normal a hacer una especialización. ¿Sí? Ya no eran maestros genéricos, eran maestros que iban a atender ciertas poblaciones definidas por alguna característica, alguna condición a la que después se le llamó discapacidad. Por eso se le llama normal de especialización. ¿Sí? Pero sí es interesante reflexionar sobre todo esto, porque el que está ahorita cobrando de nuevo visibilidad es el normalismo. Es decir, el movimiento social, yo le llamo movimiento social, no cultural, social, que como todo movimiento social de pronto se desarticula, de pronto desaparece, de pronto como que se desintegra, pero de pronto vuelve a manifestarse políticamente, a manifestarse en los medios de comunicación,
de forma un poco más organizada y no necesariamente, o no, sí necesariamente, desvinculado de los procesos institucionales y cuestionando los procesos institucionales. Este es un movimiento. No es cultural porque las misiones del normalismo poco se han entendido como misiones culturales. Cuando se funda el actual sistema escolar, allá cuando se crea la SEP 1921, con José Vasconcelos y en la presidencia Álvaro Obregón, sí se piensa en que las normales se encarguen de culturizar, pero ahí había una idea de cultura como la alta cultura. Y por razones históricas, eso estaba correctamente planteado, ¿no? Dice, híjole, la mayor parte de la población era analfabeta, no sabían leer y escribir. Se hablaba de que solo un 10% de la población adulta sabía leer y escribir, todos los demás eran analfabetas. Claro, era un país de 15 millones de habitantes, 16 millones de habitantes, pues la cosa no estaba tan difícil, ¿no? Hoy parece ser que la relación se invirtió. Ahora es menos del 10% de la población la que sigue siendo analfabeta. Y todo el resto, pues ya se supone que sabemos leer y escribir, por lo menos lo elemental, ¿no? Es decir, aquí sí había una enseñanza, una preocupación por culturizar, por darle cultura, alta cultura a la población. Pero hay otros aspectos que no necesariamente son culturales. Es más, durante decenios, durante décadas enteras y aún hoy, se habla de que la educación debe de ser científica. Es decir, debe de darle al estudiante ciencia, contenidos científicos o bien rudimentos de la ciencia, ¿no? Un pensamiento crítico, un pensamiento objetivo, un pensamiento cuantitativo, las distintas inteligencias orientadas al desarrollo científico. Y de pronto, la ciencia, sobre todo si nos acercamos a las ciencias duras, a las ciencias puras, a las ciencias experimentales, a las ciencias fácticas, pues como que de pronto la parte más central de la noción de cultura, las bellas artes, o las artes simplemente, el folclore, la moral, la filosofía, las mismas ciencias sociales o disciplinas sociales, porque está cuestionado también si son ciencias o no, pues no se llevan mucho, ¿no? Entonces cuando se le pone énfasis a la educación científica, de alguna manera, se descarta la formación cultural. Este es un rollo importante, complejo, pero me parece importante y me parece fundamental para el desarrollo de la identidad del normalista, que se ha trabajado mucho a lo largo de muchos años, toda la existencia del sistema escolar mexicano, siempre se ha preguntado por la identidad del maestro. ¿Quién es el maestro? ¿Con quién se identifica? ¿Cómo siente? ¿Cómo piensa? ¿Hay una identidad normalista? ¿Debe de haberla? Yo creo que sí, yo creo que la hay. En fin, es por eso que yo escribí este folletín que les anunciaba desde el video pasado, la misión cultural del normalismo. Aquí está mi nombre, Cuauhtémoc Jerez Jiménez. Y en él abordo muchas cosas. Pero empiezo precisamente por definir qué es el normalismo. En los siguientes minutos me voy a dedicar a ello. ¿Qué es el normalismo? Un poco de contexto y de dónde viene mi inquietud por escribir esto. Mi inquietud personal viene de una vivencia personal, por supuesto. Yo soy hijo de maestros. Todos mis tíos, los tíos maternos, fueron 7 hermanos, fueron maestros. Estudiaron en la normal de maestros y por ahí alguno tuvo incursiones en Ayotzinapa porque la familia de mi mamá es de Tixla, donde está ubicada la normal de Ayotzinapa. Y resulta que, como sucede en muchas familias, ¿no?, ser maestro se convierte en una especie de dinastía, ¿no? Entonces muchos de mis primos se hicieron maestros.
ya sea que hayan estudiado en escuelas normales, o bien como mis hermanos también, terminamos trabajando para escuelas normales, o en las escuelas normales o en la Dirección General de Educación Normal. Pero yo en mi caso yo estudié en la UNAM, yo no estudié en la normal, pero sí estudié el primero de primaria en la escuela Luis Hidalgo Monroy, que es la escuela anexa a la normal de maestros. Es decir, yo aprendí a leer y escribir en una institución normalista que formaba parte del sistema de educación normal. Es hasta la fecha esta escuela, junto con otras tres, la escuela un tanto experimental, digamos, donde los alumnos de la normal van a hacer sus prácticas, o así era antes, ¿no? Hice la secundaria también en una secundaria normalista, la escuela secundaria anexa a la normal superior, la ESANS. Lo hice normalista, pero además soy normalista, digamos, por genética, ¿no? Sin embargo, decido no estudiar la normal, me voy al sistema universitario de la UNAM, entro a un colegio de ciencias y humanidades, lo concluyo después de algunos sufrimientos, y me voy a estudiar sociología. E incluso, se los confieso, yo no me titulé, por razones que en otro momento explicaré y que son bien simpáticas. Entonces, cuando se me da una oportunidad de entrar a trabajar, pues me la ofrece conocidos de mi padre y de mi madre y de mis tíos, ¿no? ¿A dónde? Pues a la Dirección General de Educación Normal. Mentira. Primero a la Dirección General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio. Ahí entro yo a la CEP. Y me gusta, me agrada la idea de enseñar, encuentro una posibilidad de cambio social. También esto ya lo platiqué en un video anterior, uno de los primeros que grabé en este canal, que se llama El sentido de mi labor magisterial. Ahí explico cómo es que yo me envuelvo maestro. Pero tendría que decirlo, maestro de maestros, es decir, maestro formador de maestros, ¿no? Y aquí ya viene un maestro de maestros. Los normalistas se están preparando para ser maestros de maestros, ¿sí? Y esto está padre, es importante. Todos los maestros que dan clases en una escuela normal son maestros de maestros. Menuda responsabilidad. Sin embargo, el pleito entre normalistas y universitarios también es añejo. A veces es un pleito que adquiere hasta niveles de violencia física, a veces, pero es un pleito simbólico y un pleito institucional soterrado permanente. A lo mejor porque yo era un universitario, vaya, con una formación universitaria metido en una institución normalista, que lo sufrí particularmente. Entonces, de ahí me viene, en parte, esa inquietud de escribir qué es el normalismo. Este librito me tocó presentarlo en la Dirección General de Educación Normal, con la participación de uno de los más reconocidos investigadores educativos de México. Ya hoy es un hombre de edad avanzada, que entiendo por lo que veo, sigue lúcido, y fue uno de los dirigentes estudiantiles del 68. Lo presento con la intención de, desde el normalismo, hacer la defensa del normalismo y de su calidad académica. En otro video también mencioné, dije, voy a decir algo que es medio incendiario. Para mí, el gremio, la institución con mayor calidad académica, no son las universidades, no son los tecnológicos, es el normalismo, son las escuelas normales. En fin, ¿por qué lo dije? Ya les platicaré, seguramente en otro video. Por lo pronto, yo sí quiero compartir con ustedes cuál es el concepto de normalismo que yo planteo y que tengo escrito en este librito, y que orientó mi acción durante 30 y tantos años que estuve dando clases en escuelas normales, ¿no? Ya decíamos,
la palabra normalismo es utilizada aquí en México para referirse a lo que sucede en torno a la formación de maestros, dentro de las escuelas normales y en su entorno. Sin embargo, hay distintas formas de entenderlo y de usar la palabra normal, normalismo, normalista. Entonces, yo hago mi ejercicio de crítica semántica, repito, en lugar de meterme a estudiar montones de libros, que sí, leí muchos libros y leí muchos documentos y hablé con mucha gente, pero sobre todo yo estaba enfocado a interpretar los significados con los que se usa la palabra. Entonces me encuentro que hay por lo menos 4 significados de lo que significa la palabra normalista. Me voy a poner de ladito para que vean que estoy leyendo, más bien que estoy buscando lo que quiero decirles, y para que se vea que tiene una fuente documental. Yo lo escribí. ¿Es válido? Sí, sí es válido. En primer lugar, hay gente que utiliza el término normalista como una filiación institucional. El normalista por filiación institucional es aquel que se autoconcibe como normalista o concibe como normalistas aquellos que son egresados de alguna escuela normal. Este es el término más común. Este es el uso más común. Saliste de una escuela normal, eres normalista. Aunque no te hayas dedicado nunca a la educación en escuelas primarias, preescolares, secundarias, por el hecho de haber egresado de una escuela normal, se te dice normalista y tú te autocualificas como normalista y te distingues de quiénes, pues de los universitarios, de los politécnicos, de los técnicos, ¿no? De los tecnológicos. Este es un filiación institucional, es decir, filio, hijo, ¿de quién? De la institución. Aquellos que entienden que la normal o una de las normales es su alma mater. Ay, suena bien bonito el griego, ¿verdad? A mí no me gusta. Pero hay otra forma de entender esto, porque también se habla del normalismo como una adscripción institucional. A lo mejor no eres profesional de nada, no hiciste estudios superiores, pero alguien te contrató, concursaste, fuiste y conseguiste una chamba en una escuela normal, como administrativo, como intendente, como técnico académico tal vez, ¿no? Como académico también, pero no eres egresado de una normal. Eres, ¿qué te digo yo? Un universitario con conocimientos de computación y te contratan en una escuela normal para pues ayudar al soporte técnico, a la operación de los procesos de cómputo. Lo mismo para contadores, lo mismo para psicólogos, sociólogos, ¿no? Historiadores universitarios y por supuesto el montón, el caudal, la multitud de trabajadores de intendencia y administrativos que hay en estas instituciones normalistas. Aunque no sean egresados de una escuela normal, aunque no sean filios de la normal, sí están trabajando para la normal. A estos también se les conoce como normalistas, pero esto es por adscripción burocrática o adscripción administrativa. ¿Sí? Hay otro que habla, otro uso del normalista como vocación, digamos, ¿no? Personas que ni trabajan en una escuela normal, ni en el subsistema de educación normal, ni tampoco egresaron de una escuela normalista, no hicieron sus estudios profesionales en una normal, no estudiaron para maestros, pero tienen vocación magisterial, les encanta dar clases. Y estén trabajando en una escuela básica, o en una universidad, o en una biblioteca, les gusta esto de propiciar aprendizajes en otros. También se les ha llegado a llamar a estos normalistas. Son a los que llamamos los normalistas por vocación.
Pero hay otros, bueno, y no necesariamente son excluyentes, ¿eh? Una persona puede pertenecer a distintos, eh, digamos, sectores de esta concepción del normalismo. Al que yo me afilio, y donde yo creo que existe también el normalismo, es cuando hablamos de un sistema, de un movimiento social, de un compromiso histórico. ¿Qué es el normalismo en sí? Tanto institucionalmente como filosóficamente y como compromiso personal de muchos individuos que trabajamos o no en las escuelas normales, que trabajamos o no en las escuelas del nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, que trabajamos o no para la educación. Y estos, insisto, son aquellos que asumen un compromiso histórico a través del mejoramiento de la sociedad utilizando medios y acciones educativas. El compromiso histórico del normalismo, el normalismo como movimiento social, es la asunción, es decir, la aceptación de un compromiso histórico con el mejoramiento de la sociedad futura a través de procesos educativos donde se procura la facilitación de aprendizajes a distintas personas, sobre todo a los niños, a los jóvenes. Visto desde este punto de vista, este normalismo como compromiso histórico me parece que sí hace referencia al movimiento social del normalismo. Evidentemente, los estudiantes normalistas que salen de Ayotzinapa se roban unos camiones para venir en bloque, digamos, en tropel, a la conmemoración de la masacre estudiantil de estudiantes básicamente politécnicos y universitarios del 68. ¿Qué hacían allí? ¿No? ¿Por qué no estaban en sus aulas estudiando? Este es el reclamo de muchos que tienen una corta edad de visión preocupante, ¿no? Pues porque estaban ejerciendo su compromiso histórico, porque son conscientes que la clave para mejorar esta sociedad es la educación de las futuras generaciones, es decir, el proceso educativo, ¿no? ¿Cómo vamos a tener una sociedad diferente si no cambiamos a los individuos? ¿Y cómo los cambiamos? Bueno, pues el medio más al alcance, el medio más poderoso, diría yo, es precisamente la educación institucional, la escuela. El problema está en mover la escuela, el problema está en cambiar las escuelas. Cuando Reyes Heroles toma posesión como secretario de Educación Pública, ojo, don Jesús Reyes Heroles fue el gran ideólogo del PRI. Él escribió 3 libros maravillosos que se llaman El liberalismo mexicano. Es decir, no 3 libros, son 3 tomos de un libro que se llama El liberalismo mexicano, donde explica qué es el liberalismo mexicano del siglo XIX, que fue el que consolidó esta nación, ¿no? No es el neoliberalismo actual, ¿eh? Es muy diferente, muy diferente. Pero bueno, Reyes Heroles era el gran político, fue secretario de Gobernación en sexenios muy difíciles, y sorteó bien, para bien del partido en el poder, para bien del presidente en turno, pacificó al país sin ser un represor, por lo menos no un represor reconocido, ¿no? Y en atención a ello, es Miguel de la Madrid quien lo nombra secretario de Educación Pública. Y al tomar posesión de la Secretaría de Educación Pública, menciona que la SEP es un elefante esclerótico. ¿Por qué elefante? Por enorme, por grande, por obeso, por pesado. ¿Y esclerótico por qué? Porque le cuesta mucho trabajo moverse. Es tan grande, está tan comprometido con la tradición, este elefante, comprometido con la tradición, que parece que tiene esclerosis, ¿no? Cada vez que se tiene que mover para dar un paso adelante le duele, ¿no? Y hay conflictos. Ahí está el reto. Y en este reto están las alumnas de la Escuela Normal de Especialización. Y en este reto están los estudiantes de las escuelas normales rurales de este país.
porque dicen, híjole, nos surge cambiar la escuela, las orientaciones que han recibido las escuelas en los últimos, hijo, yo diría que en los últimos 50 años, 40 por lo menos, han anulado esta misión cultural. Se han olvidado de la formación integral de los individuos y se han dedicado a dar una educación técnica que la verdad a todos nos tiene un poco frustrados, que no nos pone límites para ejercer la ilegalidad, la delincuencia, la criminalidad, la violencia. Esto es largo, pero esta concepción del estudiante, del normalismo como el movimiento social que se gesta en las escuelas normales, que tiene como propósito el mejoramiento de la sociedad futura a través de la formación de los educandos de nivel básico, si esto es el normalismo tiene una misión cultural fundamental, cultural, histórica, social. Volveremos un poco a esto en otros videos. Gracias.